Buenas noches, hermanos, nuevamente, o buenos días, depende del lugar que uno pueda estar viendo o si lo ve en diferido. Es una bendición enorme poderme dirigir a ustedes. Eh, Solo contarle previo a la lectura, porque queremos aprovechar el tiempo, pero contarles como familia, estamos viendo el cuidado y la mano de Dios. Sé que de repente está como la inquietud de muchos de cómo estamos. Y igual de igual manera me gustaría como que saber de todos. Algunos tal vez por ahí chateamos, nos mensajeamos, tal vez no es con todos, pero en la medida que fuera posible, sé que Dios tiene control, pero no está de más que algún mensajito o algo para si alguna necesidad en especial de repente pueda estar teniendo, y hasta donde nosotros podamos poder ayudarle, no duden en hacerlo, será una bendición. Para mí es un privilegio esta noche nuevamente compartir la palabra. Estoy emocionado, siento que el tiempo, siento una eternidad, y creo que tal vez el día domingo le anuncio tal vez algún otro servicio en línea que podamos tener y ver la posibilidad de aprovechar el tiempo ya que estamos en cuarentenados. Espero que Dios esté glorificando en su vida y teniendo cuidado, testificarles a los que me escuchan. Teníamos a una hermana ya en la iglesia central, que tenía su hija en Italia que había sido diagnosticada con esta enfermedad, y hoy nos mandaban el testimonio que ya se había recuperado, que estaban, parece, por darle de alta, solo estaban dándole alguno que otro medicamento para terminar de que se restablezca. Así que yo creo, hermanos, que no es algo de muerte, como le dijeron en la palabra a aquella mujer. Esta enfermedad no es de muerte, sino es para la gloria de Dios. Sé que Dios se ha de glorificar. Así que quiero aprovechar para decirle eso, saludarle, bendecirles, decirles que les extrañamos como familia, a todos, y sé que aunque se conectan algunos más que no son de la congregación, me bendice saber que están ahí, los bendigo también. Y esta noche quiero compartir este tema, porque queremos, mire, a propósito de lo que estamos viviendo, la realidad es que tenemos dos opciones: o nos afligimos y nos paralizamos, o levantamos nuestra cabeza y seguimos adelante. Y yo creo que como hijos de Dios, Él está con nosotros. Dice la Biblia que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Sé que esto ya va a pasar, así que retomemos nuestra vida y adelante, y sigamos adelante hasta donde se pueda, hasta donde podamos, en medio de los tiempos que estamos viviendo y las limitaciones que tenemos de movilidad, de congregarnos, pero creamos al Señor y aprovechemos el tiempo como veíamos la última vez. Así que yo quiero compartir con ustedes esta noche este tema que he titulado ¿sobre qué estás edificando? ¿Sobre qué estás edificando? Y yo quisiera pedirle que me acompañe ahí en su Biblia, o que me escuche, o si usted va tal vez en su vehículo o lo está viendo a través de su tablet, laptop o algo, y tal vez quizá no pueda tomar la Biblia, ahí lo va a ver en la pantalla. Y quisiera que me acompañara a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Quiero leerle este versículo y voy a leer el verso 11 también. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento. Oiga lo que dice. Y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica. Esto es bien importante, cada uno mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo quiero que veamos de este versículo brevemente algunos aspectos. Bueno, vamos a ver mucho más, y hoy posiblemente hemos tratado de estar una media hora en línea. Posiblemente nos lleve un poquito más, pero lo importante es, de todos modos, estamos en casa, la mayoría descansando. Y si a usted le ha tocado trabajar y acaba de llegar de trabajar, le ha tocado un día pesado, pues sé que Dios va a traerle un refrigerio a su alma, a su espíritu. Sé que Dios le va a fortalecer, sé que Dios le va a guardar, si por razones de lo que usted hace, de
la necesidad de estar en su trabajo, usted no está en cuarentena como el resto de nosotros, pues glorifique y bendiga al Señor y conozca y sepa que Dios va a guardar de los suyos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces yo quisiera que viéramos acá tres aspectos. El primero de ellos es entender que debemos edificar. Esa es una realidad de lo que está o lo que yo puedo ver acá en la escritura. Y hay otros versículos, pero ahorita le voy a mencionar solo este. Lo segundo es que debemos edificar sobre un buen fundamento. Es decir, no se trata solo de edificar, se trata de edificar sobre un buen fundamento, sobre edificar, como dice acá el apóstol. Y lo tercero es saber que ese fundamento, que ese buen fundamento es Jesucristo. Esto es bien importante. Mire, pareciera algo tan esencial, tan sencillo, pero así como es de esencial o de sencillo que parezca, es tan esencial y tan profundo. Y lastimosamente la mayoría de vidas hoy estamos edificando en otros fundamentos. El fundamento nuestro no es Cristo. Y que el Señor nos ayude a que este tiempo que estamos acá, a reflexionar, a meditar y a la luz de la palabra, vamos a ver mucho de esto. Yo buscaba el concepto de fundamento, me gusta buscar algunos conceptos que aunque es obvio o se entiende normalmente lo que significa, pero me gusta porque nos da algunas definiciones que nos orientan un poquito más en lo común que sabemos de esto. Y lo primero que quiero que veas es que el fundamento es un principio u origen en que se asienta una cosa. Solo son tres aspectos. Principio u origen en que se asienta. El segundo concepto es, o acepción, es motivo o razón principal o básica de una cosa. Fíjese qué importante es principio u origen en que se asienta una cosa. Por eso la Biblia dice que nuestra fe, por ejemplo, habla de Jesús como el autor y consumador de la fe. Él es el origen. Todo lo creado, Jesús mismo es el origen. Entonces el fundamento de nuestra fe, desde ahí se empieza a descubrir el principio u origen suyo y mío. Debe de ser el mismo, ese buen fundamento que ya dijimos. Dice que un fundamento son principios básicos de cualquier conocimiento. Se habla de cada área del saber. Quiero detenerme un poquito acá y decirle esto. Son principios básicos de la palabra, de conocer a Dios. Ese fundamento tiene que ver definitivamente con el Señor Jesucristo, como ya lo vimos. La misma Biblia lo dice enfáticamente, categóricamente, que no hay otro fundamento, que el fundamento es Jesucristo, ese buen fundamento. Pero curiosamente les digo yo que tiene que ver con estos principios básicos de cualquier conocimiento. Es decir, conocer a Jesús tiene una serie de principios, tiene una serie de verdades, tiene una serie de enseñanzas. Nosotros le llamamos a muchas de estas enseñanzas doctrinas. Algunas las refleja Hebreos cuando habla de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Son algunos de esos fundamentos de nuestra fe y así son conocidos. Pero que al centro de todo ello sigue estando la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante de esto entonces es que para edificar necesitamos hacerlo sobre un buen fundamento. Es decir, todos edificamos de una u otra forma, y esto tal vez lo voy a estar repitiendo conforme esto avance, una o dos más. Todos edificamos. La diferencia es que unos lo vamos a hacer sobre el fundamento correcto y otros sobre un fundamento incorrecto. Las repercusiones de eso es muy grave. Y una vida espiritual y una vida cristiana que no esté fundamentada, que no esté arraigada en Dios, eso es para lamentarlo. No solo nosotros sabemos que una vida que no ha conocido a Dios, que no ha conocido a Cristo, que no se le ha revelado quién es el Señor y muere, nosotros entendemos por la palabra, no porque nosotros lo querramos o se lo decíamos a nadie, que esa vida va a una eternidad sin Dios, va a una condenación sin Dios. Pero entendemos que aquellos que hemos creído en Cristo, que nuestro fundamento ahora es Cristo,
Nuestra vida ha sido rescatada de las tinieblas y vamos a una eternidad gloriosa con el Señor. Pero mientras esa realidad se consolida, estamos en este tiempo, en esta tierra, y tenemos que caminar y alcanzar el propósito de Dios. Y no lo vamos a lograr si no estamos fundamentados, afirmados en ese mismo fundamento. Entonces yo ponía acá un pensamiento: hay un riesgo y peligro grande no contar con un buen fundamento. Edificios, casas, puentes se han caído, se han venido abajo por causa de un mal fundamento. Es curioso que hay edificios y hay lugares que por fuera se ven muy preciosos, pero no tienen un buen fundamento. Es curioso ver que el fundamento, una de las cosas que nos llama a meditar, es que el levantar una casa, el fundamento es una de las cosas más caras que tiene una casa. Pero también es una de las cosas que no se ven, está oculto, está bajo tierra. Qué curioso es que ese fundamento que está en la tierra, qué curioso es que ese fundamento que no se ve y que es caro, cuesta ponerlo. A veces he visto yo lugares, carreteras, o uno pasa o uno escucha que de repente estaban construyendo en una casa y se encontraron con alguna piedra, y eso encareció más el hecho de hacer ese fundamento. ¿Por qué? Porque el establecer un fundamento no es fácil, no es sencillo y lleva un costo. Mucho menos podemos pensar que establecer nuestras vidas en el fundamento que es Cristo es algo que no valió nada. Al contrario, el costo ha sido muy alto. Valió la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es muy, muy importante, porque imagínense lo que leíamos ahí. Dice la palabra en 1 Corintios 3:10, solo le leo esta parte que me llamó mucho la atención. Pero cada uno mire cómo edifica encima. Cada uno mire cómo edifica encima. Entonces debemos edificar sobre ese buen fundamento. Y yo quiero llevarlo al primer ejemplo. Y usted va a ver que este es un ejemplo. Son unos versos que usted los conoce muy bien. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Es muy interesante lo que la palabra dice. Oiga lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó. ¿Por qué? Porque se había fundado sobre la peña. Esto es bien importante. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue grande su ruina. Lo que le acabo de decir hace un momento. El no estar fundamentados en algo sólido, el no tener nuestro fundamento en algo sólido, cuando vengan los torrentes, cuando vengan los vientos, cuando venga el río, cuando venga la lluvia, la inundación, las pruebas, las circunstancias adversas, esa vida se destruye. Pero si su fundamento es sólido, si su fundamento está en Cristo, en la roca inamovible, si su fundamento es Dios, uno se va sacudido siempre, uno se aflige, pero se vuelve a levantar sabiendo que nuestro Redentor vive. Entonces vemos acá dos edificadores, ya lo hemos platicado en otras oportunidades, solo rapidito le quiero hacer ver algunos aspectos a manera de repaso, si usted quiere, o de recuerdo. Uno edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Yo quiero ponerle acá el versículo en pantalla también, 1 Corintios 10:4. Aquí hay una alusión gráfica directa a que la roca habla de Cristo. Dice la Escritura: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Ve usted cómo la Biblia establece que esa roca es Cristo. Entonces, lo importante acá es que vea que este edificó sobre roca y cuando vino la tormenta permaneció firme. ¿Por qué? Porque su fundamento, estaba sobre la roca. El otro edificó sobre la arena y la arena representa a los hombres. Esto habla del humanismo, de lo temporal, de lo humano, de lo finito. Y miren lo que dice Hebreos 11:12. Y por lo tanto, de uno solo y estando éste muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces yo quiero que note cómo acá la palabra representa a los hijos de las estrellas. Entonces eso nos habla, como le acabo de decir hace un momento, que representa a hombres, a la humanidad. Entonces, esto es importante porque hoy en día mucha gente está fundamentado en su vida en filosofías humanas, en pensamiento humano, en criterio humano, aún criterios propios. No es que la vida así es, no es que el evangelio así es, no es que Dios tiene que ser de esta forma. Y al final lo que está prevaleciendo en muchas vidas es lo que yo pienso, lo que yo creo. No, Dios es bueno, no. Dios a todos nos va a dar oportunidad y no nos hemos dado cuenta que eso es cierto, ya nos dio la oportunidad en Cristo, pero no la estamos aprovechando. Entonces, interesante es que sobre ambas, es donde vamos a dar cuentas, unos al tribunal de Cristo y otros al juicio del gran trono blanco, donde vamos a pedir cuenta, van a pedir cuenta y vamos a rendir cuentas. Pero no quiero hablar en sí netamente o propiamente de eso, aunque es de tomar en cuenta. Yo quiero que vea algo. Va a venir situaciones, porque quedó en evidencia el tipo de fundamento. Es decir, que estos ríos, estas lluvias, estos vientos, vinieron a evidenciar el tipo de fundamento en el cual habían edificado estos dos personajes que el Señor relata en esta parábola. Y lo interesante es esto, hermano y amigo que me está escuchando. Lo que estamos viviendo hoy es básicamente algo de este tipo, una adversidad, un torrente, si usted quiere, un viento contrario, situaciones que nos han sacudido aún a nivel mundial, incluyendo a la iglesia, algo que nunca se había dado, porque aún en épocas de guerra, aún en épocas en países de persecución del evangelio, donde el evangelio ha sido sinónimo de enemigo y de buscar para matar a estas personas, aún en esos lugares la gente puede reunirse, ya sea en catacumbas, en cuevas, lo que sea. Aún en época de guerra la gente era cuando más se reunía. Curiosamente ahora estamos en casa cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros. Nunca se había dado esto. Nos ha venido a sacudir. Lo interesante entonces acá es que eso va a venir a evidenciar el tipo de fundamento que tenemos o que teníamos. Para muchos va a ser un aliciente, va a decir aleluya, o qué bueno. Tal vez no van a decir aleluya, no van a decir qué bueno porque ya tanta iglesia. Felices van a estar porque se acabó el tema de iglesia. Para otros se va a evidenciar lo tremenda importancia que tenía el congregarnos, como le dice Hebreos. Y vamos a decir, vamos a valorar, decir, ¿por qué no valoré esto? ¿Por qué prefería un dolor de cabeza y me quedaba en casa? ¿Por qué no aproveché? Porque mire, es una bendición llegar hasta su casa a través de este método en línea. Pero no es lo mismo, nunca será lo mismo, aunque la bendición llegue y aunque el Señor bendiga su vida ahí, pero no va a ser lo mismo. No está aquella función de cuerpo, no está aquella obra de cuerpo en donde el Señor, como dice el Salmo 133, ahí va a enviar el Señor su bendición y va a descender, y ahí el Señor, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza del sacerdote y va por las barbas, y usted sabe lo que dice la palabra. Entonces, en muchos han quedado al descubierto hoy su vida espiritual. Ha quedado al desnudo nuestra vida espiritual, qué tan sólida o qué tan frágil estaba.
qué tan fuerte, qué tan agarrada de Dios o qué tan liviana. Nuestra comunión, si era profunda o no, o era superficial. Es más, yo me atrevería a decir que nuestras relaciones familiares han quedado en evidencia qué tan bien, qué tan sanas o qué tan tóxicas estaban. Y tal vez no nos dábamos cuenta. Yo ponía aquí algunos pensamientos, por ejemplo, algunos quizás han descubierto, o mire, me voy a incluir, lo he puesto en tercera persona, pero quizás me voy a incluir para que nadie piense que, sino que lo estoy hablando como en términos generales, espero que no sea su caso. Obviamente no es mi caso, pues, pero algunos quizás nos hemos dado cuenta que no somos muy gratos pasar todo el día en la casa. Hasta memes y chistes se manda la gente, o uno recibe de cómo la violencia intrafamiliar sube en estos momentos de así, y cómo la gente empieza a darse cuenta que quiere salir de su casa. Otros descubrirán qué tan mala relación tenían con su esposa, con sus hijos. Otros vamos a descubrir la necesidad de estar a cuentas, de tener una vida devocional, personal, diferente, no ya como antes. No, yo oraba, sí, pero por la comida y como yo lo he dicho siempre, más que pensar en la gratitud de nuestro corazón hacia Dios, estábamos pensando en que ya queríamos meterle diente a esa comida. Estábamos pensando más en que ya queríamos comer y estamos hambrientos, y aunque oramos por la comida, pero nuestro pensamiento, nuestra mente no está en gratificar al Señor, no está en agradecer al Señor, está pensando en que mi estómago necesita eso que voy a comer. Y no es que no lo necesitemos, pero nuestra vida de oración, lo que le quiero decir es que ha venido muy endeble. Muchos creo que nos hemos dado cuenta que no hemos estado aprovechando nuestra búsqueda del Señor. Mire, casi todavía, por ejemplo, queda la televisión, todavía queda internet, y gracias a Dios por eso, porque podemos comunicarnos, pero casi el 100% de las cosas que nos distraían, que nos servían de excusa para no congregarnos, para no servir, hoy han quedado puestas a un lado. Ahora, ¿qué excusa vamos a poner delante del Señor? Esto ha quedado en segundo plano. No es que la U, bueno, ya no hay U, por lo menos no físicamente. Es que mi partido, mi equipo, bueno, no hay fútbol, no hay salidas, no hay trabajo para una gran mayoría. Otra gran mayoría obviamente todavía siguen sus labores, pero está menguado. ¿Sabe por qué? Porque no hay mucha demanda, entonces el trabajo ya no es igual de pesado, pienso yo, no sé, tal vez alguien me dirá, mi hermano, hoy es cuando más pesado, por ejemplo, gente que trabaja en supermercados, sé que tal vez es más pesado, pero yo quiero llevarlo antes de ver el otro ejemplo, es que recordarle que aunque la mayoría de estas cosas han quedado en segundo plano, ha quedado en evidencia lo único que tendría que estar en primer lugar, que es Dios siempre con nosotros. Pueden faltarnos todas las cosas y quitarnos todas las cosas, pero si tenemos a Dios, no vamos a de repente extrañar ciertas cosas, como nuestra familia. Hay algunos que están incomunicados por distancia o por la misma situación. Yo tengo a mis padres en otro departamento, en el bello Chalatenango, y solo estamos en contacto por teléfono. Aunque estemos en el mismo país, no podemos desplazarnos. Mi suegra igual, para ponerle ejemplo. Otros tal vez estarán, conozco la hermana de un amigo que está en cuarentena. Nuestros pastores generales están fuera del país y no han podido regresar, etcétera. O sea, lo que le quiero decir es que nos pueden quitar muchas de esas cosas que de plano nos pueden golpear el corazón, nos puede doler en el corazón. Pero ¿sabe qué? Hay algo que no nos pueden quitar, hay algo que no nos van a quitar, y es la realidad de Dios que está con nosotros donde quiera que estemos. Y si usted me está viendo tal vez con quebrantos de salud, o en algún hospital, o en su casa bajo alguna aflicción en especial, ahí está Dios con usted. Poderoso es Dios para sostenerle, poderoso es Dios para levantarle. El segundo ejemplo que yo quiero llevarlo, le voy a leer solo 2 versículos, usted ya conoce muy bien, 3 versículos. Está en Génesis capítulo 11, verso 3. Dice, empieza ahí:
Entonces se dijeron unos a otros, venid, hagamos adobes y quemémoslos con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra. Oiga, qué tremendo esto. Ladrillo en lugar de piedra. Y brea en lugar de mortero. El siguiente versículo que quiero compartir es el verso 7 y 8. Vamos pues, descendamos, dijo el Señor, y confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Así los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Mire qué importante esto. Aquí es la torre de Babel. Se habían reunido estos hombres y estaban con el deseo de edificar. Qué tremendo, porque estamos hablando de edificar. Pero ¿sabe qué? En el versículo que vimos, cambiaron la roca. Y no solo en lo físico para la edificación, en lo espiritual. Dios no estaba en sus planes. Ellos querían hacerse un nombre. Ellos querían levantar su ego, su orgullo. Entonces fíjese, esta gente estaba edificando y dice el Señor en su palabra que no iban a desistir, que tuvo que descender Él directamente. Entonces fíjese cuánta gente está edificando su vida fuertemente, pero Dios no es parte de ella. Están siendo fuertes en su negocio, en sus empresas, y van creciendo, van desarrollando, pero Dios no está ahí. Están siendo fuertes en sus relaciones interpersonales y cualquiera que los ve diría, híjole, qué buena onda, qué buen amigo, pero Dios no está ahí. Están triunfando en lo artístico, en las artes, en muchas de esas cosas que pudieran tener su bondad o su grado de algo de bueno o de positivo. Pero si Dios no está ahí, estás edificando algo que no agrada al Señor. Cambiaron la roca por ladrillo. Déjeme leerle, encontraba yo a un comentarista que decía esto. Aunque los israelitas construían con piedra, los babilónicos lo hacían con ladrillo. Imagínense usted, ellos empezaron a edificar sustituyendo la roca, sustituyendo en figura, como lo hemos visto al Señor. Pero ¿sabe por qué estaban haciendo? O a la manera de quién estaban edificando. A la manera de los babilónicos, como obviamente de ahí surge el tema de Babilonia. Es decir, esta forma de edificar no era la manera de Dios. Amigo que me estás viendo, hermano en Cristo que me estás viendo, posiblemente tú dices, no, yo estoy edificando, yo he estado edificando. Pero posiblemente Dios ha permitido esta pandemia para sacudirnos, para que desistamos de estar edificando de la manera incorrecta como lo veníamos haciendo. Porque Él quiere que edifiquemos bien, porque Él quiere que nos vaya bien, Él quiere que alcancemos su propósito, Él quiere bendecirnos, glorificar su nombre, que cumplamos su plan maravilloso. Dice este comentario que los israelitas conocían los sigurats babilónicos, eran grandes torres escalonadas en forma de pirámide, construidas de ladrillo de barro en el interior y ladrillo cocido en el exterior. Eso, él cita la Enciclopedia Británica. El ladrillo cocido dura mucho más que el del barro, y el betún o asfalto o brea es un mortero más duradero, es un pegamento más duradero. Entonces, la determinación de esta gente de coser sus ladrillos y de usar el mejor mortero refleja su preocupación por una arquitectura duradera. Es decir, ellos no estaban pensando en cambiar de opinión. Ellos querían algo que permaneciera, en donde se hicieran un nombre. Y mucha gente por eso no busca de Dios, por eso no, ellos dicen, y están afanados, y están afanados en construir un imperio, y como alguien dijo hace poco, creo que fue nuestro presidente cuando habló de muchos empresarios, dijo, tienen dinero para vivir 40 vidas, creo que dijo algo así. Y es cierto, mucha gente tiene mucho dinero para vivir sus generaciones y más de sus generaciones, pero ¿sabe qué? Siguen afanados, siguen edificando con otro fundamento. Han cambiado la roca, y al cambiar la roca, el final vendrá ruina. Eso es bien importante.
Entonces estos eventos que estamos viviendo sirven para examinar cómo va nuestra construcción. Dios tuvo que intervenir en Babel, y por eso le puso ese nombre Babel. Dios tuvo que intervenir ahí para que se dieran cuenta que estaban edificando mal. Amado hermano, bendito sea el Señor. Y si este tiempo nos ayuda el Señor a descubrir que hemos estado edificando mal. Otros tal vez estaban disfrutando o están disfrutando este tiempo. Y le voy a tratar de explicar este pensamiento que ponía acá. Otros tal vez estamos disfrutando en medio del caos, se podría decir, porque estamos viendo el cuidado de Dios, el auxilio de Dios, estamos metiéndonos más con el Señor, etcétera, para ponerle un par. Entonces muchos, en medio de que esto ha venido a sacudir, posiblemente estemos disfrutando hasta cierto punto, hasta buen punto esto. Y entonces, pero Dios sabrá hasta qué momento y que Él nos muestre cómo vamos con esta edificación nuestra. Entonces, mire, esto solo es parte de un preámbulo. Yo quiero que pasara a la siguiente presentación, porque yo quiero hablarle brevemente, aparte de lo que ya le dije, cómo establecer ese buen fundamento para poder edificar. Porque yo le había dicho a la meditación, yo le titulé sobre qué estás edificando. Entonces primero hay que establecer un buen fundamento. Entonces esto lo hago, esto lo quiero hacer ver no solo para los creyentes, obviamente, tal vez para los creyentes van a decir yo ya cumplí eso, sino que en general estoy hablando esto porque habrá mucha gente que me esté escuchando que posiblemente no conoce al Señor. Entonces, ¿cómo establezco ese buen fundamento? Que ya dijimos que ese buen fundamento es Jesucristo. Y lo primero que quiero dejar en su corazón es a través de la fe. Dice el Evangelio, o dice la palabra más bien en 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, oiga, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. Bien importante esta palabra porque lo que estamos viendo acá, que para poder establecer a Cristo como nuestro fundamento, tenemos que nacer de nuevo. Y no podemos nacer de nuevo si no hemos creído que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías prometido. Entonces ahora, ya habiendo establecido el fundamento, porque ¿cómo se establece el fundamento? A través de la fe. Y esa fe viene como un don de parte del Señor. Ahora sí, posiblemente la mayoría de los que me está oyendo ya somos hijos de Dios y ya tenemos ese buen fundamento. Ahora que nos toca, dijo el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué nos toca como cristianos? Asegurarnos que sigamos edificando sobre el único fundamento sobre el cual debemos edificar. Entonces la segunda pregunta que yo quiero que respondamos esta noche es, ¿cómo edifico sobre ese fundamento? Y aquí básicamente solo son tres aspectos. ¿Cómo sobre edifico? Voy a hacer la otra palabra, sobre ese fundamento. Número uno, con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es bien importante, hermano. No podemos hacer nada sin la ayuda del Espíritu Santo. En estos tiempos, hermano, en los que estamos viviendo, obviamente la vida de oración nuestra tiene que cambiar, tenemos que madurar en todo eso. Y la vida de oración tiene que crecer. Pero mire, cuando le digo la vida de oración, yo escucho a muchos que dicen hay que orar y hay que orar. Y cuando dicen a orar, solo es a pedirle a Dios, hermano. Yo sé que parte de orar es pedirle a Dios. Vamos a orar y media hora, te pedimos por fulanito, te pido por fulanita, por esto, por lo otro, por lo que está pasando, por aquí, por allá, por esto y lo otro. Y terminamos de hacer toda la lista de súper de peticiones. Amén. Vaya, oré. Aleluya. Qué bien me siento. Hermano, orar no es solo eso. Esto es tal vez la parte más gráfica, la parte que más se ha dado a conocer en medio nuestro, porque definitivamente que podemos pedir, definitivamente que a quién más iremos sino a Él que tiene palabras de vida eterna.
definitivamente le podemos pedir al Señor que nos ayude, que nos resuelva, que nos provea, que etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? No nos limitemos solo a eso. Busquemos del Señor como Él quiere que le busquemos. Imagínese si como esposos y como cónyuge, su esposo o su esposa lo buscara a usted solo para pedirle algo en especial y de ahí nunca más lo buscara. O para nada más le buscara. Usted tendería a sentirse o mal o tal vez no entrando mucho en detalle, pero sería incómodo. Ahora imagínese cómo se puede, aunque le busquemos, Señor, solo es para pedir, hermano. Los tiempos de oración, ¿tengamos tiempos de oración? Sí, definitivamente, pero ¿qué vamos a hacer en tiempos de oración? Hay que contemplar, hay que inquirir en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que Él nos hable, qué es lo que Él quiere sobre nosotros, para que le conozcamos. Claro que va a haber momentos de pedirle, pero también esos momentos de oración para adorarle, para exaltarle, para tener intimidad con Él. Entonces la ayuda del Espíritu Santo es tan importante, porque dice Juan capítulo 16, verso 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces fíjese lo que va a hacer. Esto lo hablamos el otro día. Va a convencernos al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Esto, Él convence. Es lo normal que uno dice acá. Él convence al pecador. Pero ¿sabe cómo lo aplico yo también? Él va a convencer a muchos de nosotros como cristianos que estamos equivocados y algunos literalmente están en pecado, hermanos. Tiene que venir el Espíritu Santo a redarguir y a decirle, estás mal, estás caminando mal, estás edificando sobre otro fundamento distinto. El siguiente versículo es el verso 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos en este tiempo? Orar y del Espíritu Santo, hermano. El Señor dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese Espíritu de verdad que dice que el mundo no lo puede ver, no lo puede recibir, pero que está con nosotros. El tiempo se me va terminando. Pero le dije yo solo 3 aspectos. Número 2, ¿cómo podemos sobreedificar? Por medio de su palabra. Mire qué importante lo que dice aquí Colosenses. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Esto es bien importante. ¿Qué es lo otro que nos va a ayudar? Pues la palabra del Señor. A poder sobreedificar, nos va a corregir, nos va a redarguir, nos va a instruir, nos va a dar enseñanza. Entonces, ¿cómo vamos a poder sobreedificar sobre el fundamento de Cristo? Debemos de aferrarnos a la palabra del Señor. Entonces, fíjese, ya hablamos de muchos aspectos bien importantes. Estamos resaltando, si usted quiere, en estos aspectos, la fe, el Espíritu Santo, la palabra. Obviamente en todo esto está la oración. Y número 3, y no porque sea número 3 es menos importante, definitivamente que la ayuda del Espíritu Santo es lo más esencial. Pero la palabra dice en Efesios, ya lo vamos a leer, porque el número 3 ponía yo, por medio de sus siervos, ministros o enviados, como usted quiera llamarles, dejando los títulos a un lado que la Biblia los establece. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga, para la edificación. ¿Quiénes están? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero decirle algo en esto, antes de terminar o de ir concluyendo casi ya. Hoy en día el ministerio pastoral, depende del título que uno pueda tener o que Dios le permita ostentar, es más o menos criticado, pero en general el liderazgo cristiano, pastores, maestros, evangelistas, estamos en la boca de todos. Ver un pastor es sinónimo de ladrón, sinvergüenza y de todo lo que usted ha escuchado. Pero ¿sabe qué? Y la iglesia cristiana cae en lo mismo. A mí me molesta ver en las redes cómo atacan a uno y atacan a otro. Yo, créanme que yo ni me consta lo uno ni lo otro, ni me puedo poner a defenderlos. Pero algo sí sé, que si son siervos de Dios, es un problema grave para cada uno de nosotros señalar a uno de esos hombres. Hermanos, los hombres de Dios tenemos fallas, tenemos nuestros pies de barro, podemos fallar, pero eso no nos elimina de ser siervos. La Biblia dice que el siervo cae para su Señor y el Señor nos ha de levantar. Entonces, qué importante es que la edificación nuestra viene a través de los dones de Cristo, de los siervos que el Señor ha mandado. Hermano, ore por sus pastores, por sus líderes, por sus ministros. Yo bendigo a mis pastores hasta Panamá, porque son una bendición y están cuidando o tratando de cuidar de nosotros, de la grey, de las ovejas. Esa es la labor que tratamos de desarrollar aún en medio de estas circunstancias. ¿Sí? Pudiéramos estar tranquilos, hermano, perdone, pudiéramos aprovechar y decir, qué chivo, entonces, ¿para qué estar transmitiendo? No se puede, no, hermano, pero sabemos que la tarea nuestra no radica solo en nosotros. Tenemos un compromiso para con el Señor y sobre su pueblo, y eso es bien importante. Entonces, fíjese, yo ponía acá esto, todo esto viene del Señor. Pero, ¿cuál sería nuestra parte en todo esto? Porque la fe viene del Señor. El Espíritu Santo, Él dijo que lo envió. La palabra Él la ha dado. Los siervos, Él los ha constituido. Yo quiero, antes de concluir, leerle estas 4, si le pasa la otra. Número 1, en base a lo que hemos hablado, creer en Jesús como Señor de mi vida, si usted que me escucha nunca lo ha hecho. O reconciliarse, porque aprovecho esto para hablarle a aquellos que han estado alejados del Señor. Vuelve a casa, vuelve a casa. Es tiempo de volver a la casa del Padre. Él te ama y te va a recibir con los brazos abiertos. Segundo, tener una comunión profunda con el Espíritu Santo. Digámosle al Espíritu Santo, anhelo conocerte y que me lleves a conocer a Cristo, que me revele. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha sido concedido para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado. Lo tercero, escudriñar su palabra, hermano, porque si su palabra nos va a edificar, y todo esto tiene que ver también con el hecho de congregarnos. Y último, número 4, seguir y obedecer a sus siervos. En medio de las fallas, en medio de los hierros, en medio de las adversidades o de las carencias que uno puede tener, de las limitaciones tal vez que uno pueda tener, hermano, Dios en su misericordia nos ha puesto por siervos de Él. Ese es un compromiso, pero también es una bendición. Entonces, el seguir y obedecer a nuestros pastores va a traer una sobreedificación bien en nuestra vida. Y quiero terminar para que oremos con este versículo en Hechos, capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios, y eso es lo que vamos a hacer esta noche, y a la palabra de su gracia, fíjese qué tremendo, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Yo quisiera esta noche, aparte de agradecer su sintonía y recordarle, estamos por este medio, y si usted puede
compartir este mensaje. Sé que va a ser de bendición no solo para ustedes, sino para su familia, para otros. Si no le ha dado like a nuestra página, denle like para que le puedan llegar los mensajes cuando estemos en vivo. Estamos tratando de preparar algunos devocionales, algunas cápsulas para estar enviando también. Pero entienda esto también. Es un tiempo para que usted y yo desarrollemos intimidad con el Señor. Entonces, cuando vemos acá, ¿qué es lo que voy a hacer yo esta noche? Encomendarlo a usted, al Señor y a su palabra para que Él lo edifique. Así que acompáñenme a orar. Pero antes de orar por eso, yo quiero orar por aquellos e invitar a aquellos que nunca han recibido al Señor o que esta noche quieren entregarle su vida a Cristo. Y si usted toma esa decisión, escríbanos a la página para que le podamos contactar y pueda decirle y repita después de mí diciendo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Sálvame, Señor. Mi vida es un caos quizás hoy, Señor. Estoy muerto, Señor, delante de ti. Dame vida, Señor. Dile al Señor eso. Salva mi alma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, por sencilla o breve que parezca, y la has hecho de corazón, la Biblia dice que tú has nacido de nuevo y que eres un hijo de Dios. Déjanoslo saber a través de un mensaje en la página por la cual estás viendo este mensaje. Y quiero que oremos. Yo quiero encomendarte a ti, iglesia amada del Señor, al Señor y a su palabra, para que te edifique, para que seas edificado. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar y bendecir a tu pueblo, Señor. Tu iglesia amada, Señor, la cual tú estás edificando, Padre. Y te quiero pedir, Señor, y encomendarte a tus hijos, tus hijas, Señor, siervos y siervas que me escuchan, hasta donde mi voz llegue, Señor, dentro y fuera de nuestras fronteras. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero encomendarte, Señor, a cada uno de los hermanos que están escuchando, que están en sintonía, para que tú los edifiques, para que tú los bendigas, para que si el temor ha llegado a sus corazones, Señor, tú lo eches fuera, mi Dios. Tu perfecto amor eche fuera todo temor, Señor, para que este sea un tiempo en donde meditemos qué tan bien estamos edificando, sobre qué estamos edificando, Señor, cómo estamos edificando, y si hemos cambiado el fundamento que eres tú, Señor, que nos demos cuenta de ello. Padre, yo en el nombre de Jesús bendigo hoy, y si alguna necesidad, Señor, si alguien está en medio de esta situación, allá en un centro, Señor, de retención, Padre, así llamados, Señor, para que tú le bendigas y le guardes hasta donde está, Señor, hasta donde mi voz alcance a llegar, Señor, que sea tu espíritu, tu palabra llegando ahí, Señor. Yo bendigo a tu pueblo y te doy la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.